¿Qué tal amigos? Este video lo estoy haciendo como un proyecto nuevo de un experimento que estoy empezando el día de hoy, como lo es aperturar mi propio despacho jurídico. Seguramente muchos abogados tienen esa ilusión al momento de salir de la carrera o precisamente cuando están estudiando la tienen la idea de trabajar para ellos mismos y ser sus propios jefes, ser los que manejan sus tiempos, sus ganancias y los clientes que deciden tener. El día de hoy quiero contarles mi experiencia sobre este nuevo proyecto. Llevo años preparándolo, cocinándolo, estudiando, tratando de superarme para poder brindar un servicio de calidad a todos aquellos que requieran de mis servicios. Principalmente me he enfocado en estudiar lo que es la materia fiscal. Como abogado no hay muchos fiscalistas, tal vez en las ciudades más grandes sí, pero en una ciudad pequeña como lo es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son pocos los abogados fiscalistas que existen. Hay muchos que son todólogos, son generalistas, conocen de todas las materias y tienen clientes de distintas ramas del derecho, como pueden tener un cliente que lo están representando en materia familiar, en materia penal, agraria, eh, civil, mercantil, fiscal, administrativo. Y sí es factible, es viable tener un despacho así, sin embargo, siempre he tenido la idea de que un especialista va a ser eh, pues mejor en su rama a que si me dedico a abarcar todas las ramas del derecho como tal. Ahora bien, empezando este nuevo proyecto el día de hoy, viernes 6 de julio del 2018, quiero platicarles por qué razón hago este video. Este video lo hago con la finalidad de compartir la experiencia de tener un despacho propio, empezar de cero, como en mi caso. Las oficinas o el despacho está en mi propia casa. ¿Por qué razón? Porque al ser un proyecto nuevo sería ilógico que yo empezara gastando una renta mensual, teniendo gastos fijos mensuales sin tener un ingreso todavía fijo. Por lo mismo, yo consideré pertinente tener el despacho en mi propia casa y así que a partir del día de hoy empezaremos a dar guerra a todo lo que es impugnaciones contra el SAT, contra el IMSS, contra Infonavit y contra las aduanas, contra todo tipo de contribuciones y controversias que se den entre las autoridades administrativas y los ciudadanos. ¿Qué más les puedo decir? Este pequeño video que estoy haciendo es para demostrarles el efecto que puede tener y las decisiones que voy a tomar en el transcurso de este camino, que espero que sea muy largo, y así impulsar a otros abogados que están con la misma idea de poner su propio despacho e independizarse, pero tienen miedo a que no consigan clientes, a que cuando tengan clientes los clientes no quieran pagar sus honorarios como corresponde, que es muy común, o que cuando tengan un cliente tal vez sí les pague los honorarios, pero no se sientan seguros y capaces de resolver la problemática del cliente. Y tomando en consideración esto, me gustaría comentarles que también fue un temor que yo tuve durante mucho tiempo y que me limitó a no tomar decisiones individuales y siempre estar pegado a amigos de confianza que también son abogados y que son muy buenos. Pero sí es un temor que sí tuve y que a partir de este momento pues quiero dejar atrás y quiero empezar mi propio camino solo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar tengo ahorita la disponibilidad de tiempo para iniciar este proyecto. Quiero que mi nombre sea reconocido como abogado
porque, bueno, no están ustedes para saberlo, pero se los voy a contar. Yo estudié 2 veces la licenciatura en Derecho. La primera vez que la estudié fue en la Universidad Privada del Sur de México, aquí en Tuxtla Gutiérrez, que muchos la conocen como la UPSUM. Es perteneciente al grupo Salazar del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Bueno, el dueño es el diputado Emilio Salazar y de ahí egresé, pero por cuestiones del destino no pude obtener mi título ni mi cédula de esa universidad. Yo egresé de esa licenciatura en el 2012, tenía el derecho a titularme por promedio, pero como les comento, fueron muchas cuestiones que se dieron para que yo no me pudiera titular, entre ellas que cuando yo pude hacer el pago de los trámites de titulación, a los pocos días iba yo a entregar mi documentación para hacer el trámite de titulación y me asaltan, llevándose todos los documentos que yo tenía, carta de pasante, certificado de estudios, terminación de servicio social, comprobantes de pago de derechos, etcétera. Entonces, reponerlos me salía mucho más caro. Estábamos hablando de una cantidad de 25,000 pesos aproximadamente, que yo en ese momento pues no contaba con ella y se me dificultaba poder juntarlo. Posteriormente, yo salgo del 2012 de esa carrera. En 2013 me invitan a participar en una licenciatura en Derecho con la especialidad de formación en impartición de justicia federal que se iba a dar en la Universidad Autónoma de Chiapas. Pero era un convenio que tenía la Universidad Autónoma de Chiapas con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, pues mi ilusión al ser también trabajador del UNACH desde el 2008, mi ilusión siempre fue egresar de esa universidad. No concebía la idea de trabajar ahí y egresar de otra universidad. Entonces, cuando me invitan, pues realmente acepté con todo gusto y empecé la licenciatura ahí también, la cual concluí y el año pasado obtuve mi titulación por la Facultad de Derecho que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una facultad muy prestigiosa, muy reconocida por los grandes abogados que han egresado de esa facultad. Y actualmente el día 5 de junio, si mal no recuerdo, me mandaron mi cédula profesional de la Dirección General de Profesiones. Entonces, desde el 2012 que egresé de la primera licenciatura hasta el 2018 yo no tenía cédula y hasta el 2017 yo no tenía título. Por lo tanto, todos los trabajos que yo hacía en cuestión jurídica, pues los hacía siempre solicitando el apoyo de un abogado titulado y con cédula para que él pudiera aparecer en la demanda y yo aparecía con personalidad para oír y recibir notificaciones. Desde el 2012 he trabajado como abogado, he ejercido como asesor jurídico, como eh, auxiliar de investigador, como abogado litigante, pero representando a un despacho, que yo era parte de la plantilla de ese despacho y pues tenía personalidad en algunos asuntos. Yo creo que durante estos casi 6 años que llevo desde que salí de la primera licenciatura y que me he fogueado en las cuestiones del derecho, siento que es el momento justo para independizarme y contar con mi propia oficina, con mi propio despacho, con mi propia firma, por llamarlo de alguna forma. Y qué mejor que sea especializada en la materia fiscal y en la materia administrativa. ¿Por qué fiscal? Desde el principio de mis estudios en materia jurídica, me llamó la atención lo que era la materia fiscal por dos razones. En primera, porque pues no conocía a muchos fiscalistas, ni los maestros que me dieron clases eran especialistas en fiscal, ni afuera conocía, bueno, incluso hasta el día de hoy creo que en la maestría de estudios fiscales es que conozco abogados que se dedican a lo fiscal, pero son contados, son muy buenos.
y tienen mucha experiencia, pero sí son muy pocos. Entonces, eso fue la primer razón por la cual decidí enfocarme en lo fiscal, porque el campo era amplio y es una forma de también sacarle ventaja al mercado laboral y al mercado jurídico que hay en esa materia. La segunda razón fue porque desde que se dio las elecciones de 2012, ha habido una corriente entre los jóvenes de mi edad, más chicos, tal vez un poco más grandes, en querer golpear al Estado de alguna forma. Muchos dicen, bueno, en el 2012 hablaban de iniciar una revolución, de tomar las armas y derrocar el sistema que gobernaba. Algunos otros decían que teníamos que hacer desobediencia civil, otros más que debíamos de bloquear caminos, bloquear plazas, golpear al gobierno de forma radical y de forma pues hasta cierto punto imprudente porque ponían en riesgo su integridad, su vida, su libertad. Yo no soy de la idea de poner en riesgo algo tan importante como es la libertad, la vida o mi integridad mía y de mi familia cuando no hay una decisión mayoritaria para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Que sí, muchos lo decían, vamos a hacer una revolución, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a bloquear, vamos a manifestarnos, pero nada más lo decían. Entonces, sí, yo también estuve en contra de muchas cuestiones que había en el gobierno, de muchas cosas que no veo bien, incluso actualmente, pero fui de la idea de mejor prepararme, estudiar, salir adelante como profesionista y ser un hombre libre, un libre pensador, libre de mente, que no pudiera ser engañado tan fácilmente. Entonces, en ese camino de estudio y de análisis de estas cuestiones, me di cuenta de qué era lo que más le perjudicaba al Estado. Al Estado le perjudica, y hablando de Estado no me refiero a la entidad federativa, sino al Estado mexicano como república. Eh, ¿Qué le golpea más al Estado mexicano? Pues es la captación de recursos. ¿Cómo obtiene recursos el Estado? Pues a través de los impuestos. Y si el gobierno detecta que un contribuyente no hace su pago de impuestos debidamente, entonces lo encuadra en una de las infracciones que establece el Código Fiscal y le impone un crédito fiscal. Entonces es ahí donde entran los abogados fiscalistas. Defendemos a estos contribuyentes que son sancionados por la autoridad hacendaria y buscamos la anulación del crédito fiscal que se les impone. Por tanto, estamos atacando no solo la legalidad de la captación o de los medios de comprobación, las facultades de comprobación de la autoridad, sino que también estamos afectando lo que es la captación de recursos. ¿Por qué razón? Porque al impugnar y hacerle ver a los tribunales en materia administrativa que la autoridad vició el procedimiento de comprobación del pago de las contribuciones del contribuyente, entonces deja sin efectos todo lo actuado. Entonces, en vez de organizar una revolución o una manifestación violenta o cuestiones así, yo creo que la mejor forma de golpear al Estado es por medio de las contribuciones, pero no quiero que se tome como que me dedico a lo fiscal nada más para fregar al Estado, porque tampoco es así. Me dedico a lo fiscal porque, bueno, otra de las razones por las cuales me dedico a lo fiscal es porque considero que es una de las ramas tal vez más cerradas en cuestión de defensa de todas las ramas del derecho. ¿A qué me refiero con esto? El contribuyente tiene muy pocos medios para poder defenderse y muchas de las cuestiones que establece la ley, las leyes fiscales y que sancionan las autoridades hacendarias o las autoridades administrativas
por omisiones a estas leyes, el contribuyente tiene casi, bueno, tiene prácticamente las manos atadas para defenderse. ¿A qué me refiero con esto? Pongo el ejemplo del artículo 69B que apenas fue reformado hace unos pocos días, pero desde su entrada en vigor en 2014 se crea un procedimiento para determinar la inexistencia de operaciones. Y la autoridad en el Código Fiscal de la Federación señala que cuando la autoridad presuma que un contribuyente no está realizando las operaciones que dice realizar porque no tiene la infraestructura, el personal, los medios económicos o los medios, cualquier tipo de medios para realizar la operación que está facturando, entonces lo boletinará y lo enlistará en una publicación en el Diario Oficial de la Federación, y tendrá que hacer el contribuyente una aportación de pruebas para desvirtuar la presunción de la autoridad. A partir de que se publica ese artículo y que entra en vigor, muchos abogados y contadores empezaron lo que es la defensa en contra de los contribuyentes que estaban enlistados. ¿Qué pasó? En un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, me explico de mejor manera, el presidente de la República y la Administración Pública Federal por el Ejecutivo, el Congreso de la Unión por el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia por el Judicial. El Legislativo publica la ley, crea la ley y la manda al Ejecutivo para que la publique, y el Ejecutivo publica en el Diario Oficial de la Federación y a través de los órganos de la Administración Pública la ejecuta. Cuando la ejecuta, brincan los contribuyentes, se inconforman y empiezan a presentar amparos, a promover amparos contra la inconstitucionalidad de ese artículo. Y la Suprema Corte, que es la última instancia dentro del país para poder impugnar o para poder determinar un criterio favorable a los contribuyentes, lo que hace es todo lo contrario y determina una cuestión que es a todas luces errónea, porque dice que no se violenta ningún principio constitucional, que no se violenta la garantía de audiencia, no se violenta la presunción de inocencia, y entre muchas otras cuestiones que son totalmente erróneas por parte de la Suprema Corte. Pero como les dije hace rato, en un trabajo conjunto de las mismas aplican esa ley y dejan a los contribuyentes atados de mano. Porque si bien es cierto, pueden impugnar y pueden pelear, pero ya teniendo esos criterios, pues la misma autoridad le va a decir, ¿sabes qué? La Suprema Corte de Justicia de la Nación está diciendo que no violento tus derechos, por lo tanto, si tú no puedes desvirtuar la presunción que yo tengo de que está realizando operaciones ficticias, entonces sí las estás simulando. Por tanto, te hago acreedor a una sanción y a la par puedo iniciar un procedimiento penal en tu contra por el delito de defraudación fiscal o un delito equiparado a la defraudación fiscal. Entonces, ese es solo un ejemplo de las muchas cuestiones que puede haber en materia fiscal, y se me hace muy interesante que la autoridad en los tres poderes de la Unión trabaje conjuntamente para golpear a los contribuyentes. Si bien es cierto, uno de los principios de las contribuciones es que debe ser destinada al gasto público, yo creo que la mayoría de la sociedad vemos que no es así, que se realizan actos de corrupción en donde las contribuciones no llegan al gasto público, no se ve en infraestructura, carretera, no se ve en educación, no se ve en alumbrado público, no se ve en seguridad, no se ve en medicamentos. Específicamente en Chiapas es un estado donde la cuestión médica está muy por debajo de lo que debería estar. Entonces, ante esa inconformidad, ¿qué dice el contribuyente? Pues, ¿sabes qué? Para que se lo roben estos señores,
pues mejor le pago a un abogado que me defienda y que me saque de este problema ante la autoridad hacendaria. Y es ahí donde yo considero que podemos hacer una buena defensa, una buena estrategia y podemos sacar avante pues, los asuntos que se vengan de hoy en adelante. Otra de las razones por las cuales estoy solo en este proyecto es porque quiero cometer mis propios errores, que ya los he cometido anteriormente y he aprendido de ellos, pero en esta nueva aventura quiero cometer mis propios errores y aprender de ellos y mejorar con base en esos errores cometidos. Y yo creo que es una experiencia va a ser hasta cierto punto complicada porque el abrir un despacho jurídico no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de fondo, de aguante. Y pues cada semana estaré subiendo videos tratando de hacerles ver el acontecer de lo que he vivido en el transcurso de los días en esta nueva aventura, pero también quiero subir videos donde estemos hablando de temas actuales de derecho, en los cuales pueda conocer el punto de vista de ustedes, pueda conocer el, la opinión que tengan, sean abogados o no sean abogados, y también quedo a su disposición por si en algún momento requieren de los servicios de un abogado, pues quedamos a sus órdenes. Eh, el despacho jurídico se va a llamar Espinosa Jurídico Fiscal. Espinosa es mi apellido y pues al ser titular le puedo poner ese apellido a mi despacho. Entonces creo pertinente dejar hasta acá el video. Si hay comentarios y reacciones al video o temas que quisieran que platicáramos en el siguiente video, pues estaré muy gustoso de leer las opiniones e investigar sobre los temas que quieran y poder platicar de ellos con mucho gusto. Entonces, otra cuestión, si quieren conocer más de este proyecto, voy a dejar en la descripción los datos para contactarme y hacerme cualquier tipo de comentarios, preguntas, opiniones, todo lo que ustedes deseen. Entonces, pues es un placer haber comentado todo esto y esperar que les guste.